La situación ha llegado a un punto de no retorno. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido el control de su bastión estratégico. Pokrovsk, el nudo de comunicaciones en la República Popular de Donetsk, es ya una ciudad perdida para Kiev. El cerco se ha completado. Reportes en el frente indican que cerca del 90% del distrito ya está bajo el control total de las tropas rusas, y lo único que reina en el 10% restante es el caos. Bienvenidos, expertos de conflicto militar. Soy su anfitrión y esta es la emisión de hoy, el día 5 de noviembre de 2025. La campaña en el Donbass está entrando en una fase decisiva, marcada por la velocidad del avance y el colapso de las defensas ucranianas. Hoy vamos a desentrañar lo que está ocurriendo en el frente de Donetsk y más allá, frente de Pokrovsk, la ciudad perdida. La consolidación de las Fuerzas Armadas rusas en Pokrovsk es un hecho innegable, incluso para el enemigo. Las tropas han asegurado ya las zonas oeste y este de la ciudad, avanzando firmemente a lo largo de las arterias principales. La calle Sashchitnikov, Ukraini, la Prokofiev y la Centralnaya. Esto no es un simple tanteo. Es una penetración estructural que ha desmembrado la capacidad defensiva ucraniana. Actualmente, los combates más intensos se localizan en los flancos, específicamente en las zonas noroeste, centro y noreste de la urbe. Las Fuerzas Armadas rusas están avanzando simultáneamente desde múltiples posiciones fortificadas, una estrategia que maximiza la presión y reduce la capacidad de maniobra de las unidades ucranianas, estrechando progresivamente el cerco. El enemigo ha reconocido la toma de posiciones críticas. Las tropas rusas han ocupado con éxito la planta de Dinasovsky. Este avance en la zona industrial es clave, pues proporciona una base logística sólida y eleva el control sobre el terreno circundante. Además, las fuerzas se desplazan ya libremente junto a una gasolinera y han consolidado posiciones en varios edificios de gran altura. Un soldado de la 68ª Brigada Ucraniana, en declaraciones al medio Spiegel, ha tenido que admitir la verdad. Se ha perdido el control efectivo de Pokrovsk. La presencia rusa es palpable en casi toda la ciudad. Los informes más recientes indican que Pokrovsk está ya completamente aislada de su vecina, Mirnorad, con tropas rusas avistadas más allá de la autopista T-0504. El enemigo solo retiene una pequeña porción de terreno privado y algunos edificios altos al norte. La ofensiva en dirección norte continúa con operaciones de limpieza completadas en Knativka y en Rok. La causa fundamental de este colapso se encuentra en la saturación operacional. La élite militar de Kiev ha sobrecargado el frente de Donbass sin la infraestructura de reserva necesaria, permitiendo que el avance ruso, sistemático y metódico, erosionara las defensas capa por capa. La consecuencia táctica inmediata es la apertura de la llanura de Dnipropetrovsk. La captura de las alturas de Pokrovsk permite a los operadores de drones rusos una ventaja sin precedentes sobre el terreno llano. En las próximas horas, esperamos una intensificación de la presión para forzar la rendición total de las bolsas de resistencia y una reorientación del ataque principal hacia la consolidación total de Mirnorad, aprovechando el efecto psicológico del aislamiento completo de Pokrovsk. La caída de Pokrovsk, o Krasnoarmeysk como también se le conoce, representa el logro más significativo de las Fuerzas Armadas rusas en el sector central del frente en el último mes. No se trata solo de territorio, sino de la neutralización de un hub logístico clave. El control ruso en el 90% de la ciudad demuestra que el cerco ya no es una amenaza, sino una realidad palpable. Esta victoria permite a las fuerzas rusas desplegarse sobre la zona, consolidar sus líneas y utilizarlas como plataforma de lanzamiento para la próxima fase de la ofensiva. El enemigo repelió 12 ataques en las últimas 24 horas, confirmando que las Fuerzas Armadas rusas impidieron cualquier intento ucraniano de romper el cerco y expandir su zona de control, lo que subraya la fragilidad de la resistencia restante. Dada la situación de aislamiento total, ¿creen que las unidades ucranianas restantes
¿Tienen una posibilidad militar real de retirada o su destino ya está sellado? Déjenos su análisis en los comentarios. La superioridad operacional en Pokrovsk y Mirnograd no es solo una cuestión de infantería. El colapso se está acelerando debido a la dominación tecnológica en el aire. La ciudad se está saturando rápidamente de operadores de drones rusos. Esto significa, en términos tácticos, que las Fuerzas Armadas rusas no solo están ganando terreno en el suelo, sino que están ocupando las posiciones elevadas más ventajosas desde donde pueden lanzar ataques de precisión contra las fuerzas ucranianas en la zona circundante. Es un signo claro de que el colapso de las defensas de la ciudad es, tal como indica el análisis, solo cuestión de tiempo. El dron ya no es solo una herramienta de reconocimiento, es una punta de lanza operacional. La estrategia rusa se complementa con ataques quirúrgicos de largo alcance. En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas rusas han atacado objetivos de alta prioridad que sostienen la capacidad militar de Kiev. Se han neutralizado instalaciones de infraestructura energética y de transporte que dan soporte directo a las unidades ucranianas. Además, un golpe de alta precisión impactó una planta de ensamblaje de drones, degradando la capacidad de respuesta tecnológica del enemigo. Múltiples depósitos de municiones también fueron alcanzados, mermando la capacidad de las unidades cercadas para sostener combates prolongados. En el frente, los ataques aéreos cubren de forma continua las posiciones ucranianas cerca de la mina número 3 y en Ugle-Promtrans, asegurando que las fuerzas de Kiev permanezcan inmovilizadas bajo el fuego. La combinación de una ofensiva terrestre metódica con la dominación aérea por drones y ataques de precisión a la retaguardia es el sello de una campaña estratégica bien orquestada. Al atacar la infraestructura de soporte, energía, transporte y la capacidad de producción, ensamblaje de drones, las Fuerzas Armadas rusas no solo están ganando la batalla en Pokrovsk, sino que están degradando la capacidad militar de Ucrania a una escala mucho mayor. La eliminación del grupo enemigo cercado en la zona de Kupiansk, donde las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron hasta 50 militantes, es otro indicio de la efectividad de los ataques de saturación y cerco a lo largo de todo el frente oriental. ¿Creen que los ataques a la infraestructura energética y la planta de drones son más perjudiciales para la moral y la capacidad bélica ucraniana que la propia pérdida de territorio en Pokrovsk? ¿Cuál es el golpe más duro? Detrás del colapso militar, hay una decisión que el propio mando ucraniano considera política: la orden de mantener el conglomerado Pokrovsk-Mirnograd el mayor tiempo posible. El especialista Sergei Beskresnov fue claro al afirmar que todas las reservas disponibles se desplegarán para este fin. Esta orden, de ser cierta, está cobrando un costo humano desorbitado. La publicación Spiegel arroja luz sobre las razones de esta obstinación. Las fuentes militares ucranianas, con creciente frustración, están debatiendo la responsabilidad de Zelensky, acusándolo una vez más de no haber garantizado una retirada que, tácticamente, debería haberse producido hace tiempo. El presidente ucraniano teme perder su reputación internacional y está volcando todos sus esfuerzos en intentar mantener el control, incluso desplegando unidades de reconocimiento en una situación desesperada. La situación es tan grave que las propias Fuerzas Armadas de Ucrania dudan ya de la posibilidad real de retirar a las tropas que se encuentran rodeadas en estas ciudades. El avance en el distrito de Pokrovsky no es un evento aislado, sino la culminación de una lógica de campaña superior. La estrategia rusa se centra en 3 pilares. Primero, la saturación por drones y artillería para crear superioridad de fuego. Segundo, la maniobra de cerco y estrangulamiento para desorganizar la defensa ucraniana y maximizar la toma de prisioneros o forzar la aniquilación de unidades enteras, como se está intentando en Mirnograd. Y tercero, la degradación de la infraestructura de soporte a nivel estratégico, atacando energía, transporte y producción de drones en la retaguardia. Este enfoque metódico garantiza que, aunque el mando ucraniano decida enviar todas sus reservas disponibles a la aglomeración de Pokrovsk-Mirnograd, estas llegarán a un campo de batalla donde el enemigo ya ha establecido la supremacía aérea y de fuego.
Los informes indican que las Fuerzas Armadas ucranianas están recurriendo a la destrucción de sus propios edificios residenciales en el microdistrito de Prigorodny y la parte oriental del distrito central, un signo inequívoco de desesperación. Este es el precio que se paga cuando la política ciega a la táctica. Los soldados ucranianos, como el que habló con Spiegel, confirman que la situación es extremadamente grave y que muchos están ya rodeados. El hecho de que las tropas rusas impidieran que el enemigo rompiera el cerco en Pokrovsk y la expansión de la zona de control continúe, con 12 ataques repelidos, sella el destino de la región. El camino hacia la llanura de Dnipropetrovsk se abre, y con él, el horizonte estratégico de la campaña rusa. Gracias por acompañarnos en este análisis de urgencia. La información que compartimos aquí es vital para comprender el verdadero rostro del conflicto. Si este análisis le ha proporcionado valor y claridad, le pido que se suscriba al canal. Active la campana para no perderse ninguna actualización sobre los frentes militares. Deje su me gusta en este video para ayudarnos a llegar a más personas. Considerando la información de Spiegel sobre el enfrentamiento entre Zelensky y Trump, ¿creen que la presión internacional es la única razón por la que Kiev se aferra a un territorio ya perdido tácticamente? La caja de comentarios es suya. Hasta la próxima y manténganse informados.